Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos que regentan esta institución para formar jóvenes que están en alto riesgo. Gente que puede ser presa fácil de la delincuencia. Y allí reciben una formación de verdaderos ciudadanos, gente útiles al país, a la sociedad. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, el Banco de Reservas. Nosotros siempre hemos señalado cómo se ha venido expandiendo el Banco de Reservas, que ha servido tantos negocios y ha ido fortaleciendo muchísimos sectores que no estaban alejado del crédito o de la consideración de un banco grande, estatal, como es el Banco de Reserva. Muchísimos beneficios, pero se quedaba como limitado. Solo era como una especie de caja fuerte del gobierno. Y el Banco de Reserva hasta miedo le tenía a la gente, como dicen, porque bueno, los gobiernos se hacen dueños de los dineros y quiebran, y entonces el Banco de Reserva no tenía esa dinámica y esa. Pero hay que decir lo siguiente, hay que ver un antes y un después de esta administración de Samuel Pereira, porque el banco se ha dinamizado de tal forma que ha ampliado sus negocios, tanto locales como hasta globales. Vi unas declaraciones de Euromoney, una institución parece que hace opiniones sobre el dinero, la banca, etcétera, los negocios bancarios.
Y ellos señalaron esa internacionalización del Banco de Reserva, cómo lo ha llevado a una participación global, ya un banco tan grande como es el Banco de Reserva, grande en esta economía, en este país, que es pequeño también. Pero Euromoney señalaba que el Banco de Reserva ha tenido esa dinámica que le ha distinguido, que el banco ha ido incluso a esos negocios internacionales con sus oficinas en Europa, en Estados Unidos, dice que ha manejado el crecimiento a través de la inclusión, internacionalización y tecnología. Ha dicho euromoney.com. Es decir, que el banco ha crecido a través de la inclusión, porque le ha dado participación a pequeños, a medianos, a pymes, agricultores, ganaderos, etcétera, etcétera. Turismo, en todos esos sectores ha participado, el comercio, la construcción, etcétera, etcétera. El banco ha estado muy dinámico. Entonces es muy inclusivo porque todas esas participaciones de sectores que incluso no tenían mucha aceptación en esos negocios bancarios, se han acercado al banco y el banco se ha acercado a ellos. Entonces, esa expansión de reservas, nosotros siempre nos llamó la atención cómo se habían lanzado todos esos programas, y pymes, y mi pyme. Entonces, cómo el banco ha bancarizado no solamente la parte del comercio y las pequeñas empresas y el turismo, sino la periferia misma, los barrios. Y veíamos el día pasado al administrador del Banco de Reserva en uno de esos barrios haciendo charlas y como conectando con la gente para enseñarle banca o cómo se hacen las operaciones bancarias, es decir, arrimar a esa gente a la bancarización. Pero que no solamente era a nivel de la periferia, sino a nivel rural también. Entonces, esa inclusión que señala Euromoney, yo creo que es válida. La inclusión, la tecnología y la internacionalización son tres pilares en lo que se ha fundado ese banco en esta administración de Samuel Pereira. Hay que destacar esa participación del Banco de Reserva que ha sido extraordinaria. Y yo no tengo las cifras ahí, pero no hace mucho que el mismo administrador señalaba las inversiones que se han hecho a nivel de turismo, área turística, las pymes, las mipymes, el comercio, etcétera, etcétera. Y ya sabemos que en la pignoración de arroz, y principalmente, el banco participa con más de 11.000 millones de pesos. Y eso es una suma importante porque además lidera a la banca que interviene en el programa de pignoración. Y además le da confianza al programa también, muy importante. Hay que saludar ese esfuerzo que ha hecho el banco. Y esos comentarios son válidos, porque ahí están los ejemplos, o mejor dicho, los hechos. Hablan por sí mismos. El banco ha tenido una gran dinamización, indiscutiblemente. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Hoy martes, hay muchas cosas que tenemos que ir. Bueno, sobre la ley esta que cursan para estudios, esta ley sobre la libertad de expresión y el libertinaje y el desorden que hay en este país, con nosotros los comunicadores que estamos como desbocados, porque esa es la realidad. Entonces, yo creo que el gobierno no es un gobierno autoritario de que va a limitar la libertad de expresión de la gente, porque este pueblo se ha ganado ese espacio. Es, como se dice, a barazo partido, como se acostumbra a decir. El pueblo dominicano es muy difícil que se le coarte la libertad.
de hablar, de escribir, de pensar, etc. Ya muy difícil. Y más que surja de un partido democrático que ha llegado al poder por vía de las elecciones. Entonces, eso no es, diríamos, una idea del presidente, hija de un capricho. Bueno, yo soy el presidente, voy a limitar una serie de elementos que se expresan en la radio, en la televisión, en las redes, etc. Y eso hay que ponerle un control, un freno, pero no es un freno, sino que me molesta lo que dicen ahí. Y yo no quiero tener esa molestia y prefiero entonces, vamos a cerrarle, ponerle un zipper a los que hablan por radio, por los medios de comunicación. Nadie puede pensar que al presidente de la República le podría surgir eso, esa espontaneidad negativa, vamos a llamarle así, o esa espontaneidad represiva. Ahora, ¿a quién se puso al frente de eso? De estudiar esa ley, la reforma de esa ley. A Nanfi Rodríguez. Nanfi es un hombre serio y es un profesional muy capaz. Pero además, los medios de comunicación, que son los medios, los diarios, diríamos, los grandes medios de la comunicación, son los periódicos escritos, el diarismo, no hay duda, por más influencia que tengan las redes. Entonces, los mismos directores de medios han opinado sobre ello. Yo leí un artículo de Nanfi, y Nanfi dice, señores, la ley de expresión y difusión del pensamiento es un decreto ley que emitió don Rafael Bonelli siendo presidente del Consejo de Estado en 1962. Y desde esa época para acá eso no se ha reformado, entonces hay que ser justo. Esa ley está hoy corta, está sin piernas, vamos a decir, como está la velocidad de estas redes y de todos estos medios, todas las vías de comunicación, cómo se han modernizado y las comunicaciones satelitales y redes de Twitter y todas estas cosas. Entonces, que eso se regule, se modifique y se adapte a los tiempos de hoy. No se puede tener pienso yo, casi la osadía de uno decir, bueno, miren, se está formando un dictador, un nuevo Führer, quiere hacerse sentir en República Dominicana. Y esas cosas, hay una serie de gente que son muy desorejadas y muy también desorganizadas de expresión y de indigencia léxica, porque yo lo digo muchísimas veces. Y entonces han querido poner las cosas tal vez fuera de su lugar y no donde realmente tienen que estar. Yo sigo creyendo que ese proyecto en manos de Nanfi Rodríguez no puede perecer la libertad de expresión sana, limpia. No la libertad de excreción, como yo he dicho muchísimas veces aquí, porque aquí hay unos medios que están ahí en esos YouTube y todas esas cosas. Y en ese Twitter, gente que no sabe hablar, no sabe expresarse, lamentablemente no saben expresarse, entonces apelan a todas las vulgaridades y a todas esas excretas que se dicen, porque cómo uno va a pensar, señores, ver estos youtubers hablando en la forma soez que estos tigres se expresan, porque así que hay que decir, y tigresas también, porque son mujeres también, aquí hay unas mujeres que escriben y dicen lo que les da la gana, entonces, eso no puede seguir así, eso hay que ponerle un freno, y lo único que puede ponerle freno a eso es que hay una ley que ponga orden en esos asuntos, porque la verdad que no podemos seguir así. Esto es un desorden mayúsculo lo que hay en esas redes y en los medios que se cuelan también, en la radio, y en la radio también hay
Es un dislocamiento también, y la gente habla y dice lo que le da la gana. No tiene que ver con nada, como se dice. Bueno, entonces, vemos que a Puerto Rico se le va a vender energía. Muy bien. Ahora, una planta de 760 megavatios, o 2 plantas, o 3, no sé, pero se van a producir en ese centro de energía que se piensa instalar entre Romana y San Pedro de Macorís para servir esa energía a Puerto Rico. Muy bien. República Dominicana produce energía y se la vende a Puerto Rico. Bien. Se van a necesitar 2.000 millones de dólares y lo va a invertir el sector privado. Muy bien. República Dominicana, ¿qué va a derivar de esto? Bueno, los impuestos va a derivar de la producción de la energía y la venta. ¿Tendrá alguna participación? Bueno, eso es un negocio privado. Esos negocios privados van a operar como operan los negocios privados de energía que están en el país. Esas son preguntas que uno se tiene que hacer obligatoriamente. Si el país no se va a beneficiar de la energía, esta gente tendrá las mismas facilidades que tienen las empresas que producen para consumo local. O será una suerte de zona franca energética, eléctrica. Pero a mí lo que más me preocupa es el agua de esa planta. La va a aportar República Dominicana. Básicamente San Pedro de Macorís. Me imagino, porque el agua fresca que habrá, que se necesitará para toda esa turbina, vendrá, me imagino yo, de los ríos, o del Soco, o del río Iguabo, que son los ríos que están por ahí. Cercanos, principalmente el Soco, que es el que está más cerca del área de entre Romana y San Pedro de Macorís. Porque eso se necesita mucha agua para esas calderas. Que vamos a producir con gas natural. Muy bien, gas natural o creo que fue hidrógeno, no sé. Vi ahí como de hidrógeno o de agua verde, de hidrógeno verde, no me acuerdo. O de gas verde, no sé. Pero hay otro combustible. Pero yo me quedé con esa inquietud porque sé que el agua que se necesita ahí es mucha agua. Entonces, vamos a aportar el agua como si fuera un bien gratis para producir una energía que la va a producir una empresa privada para venderla a Puerto Rico. Ese negocio tendrá el Estado, repito, ¿qué participación va a tener el Estado ahí? El pueblo dominicano, ¿de qué se va a beneficiar de eso? Porque sí sabemos que nos perjudicamos con el uso del agua. Porque el colmo es que nosotros tengamos agua dulce para producir energía que no la va a consumir el país, sino que la consumiría Puerto Rico, en este caso, como un país extranjero. Y la verdad que me quedan esas preocupaciones que yo tal vez esté totalmente desenfocado del tema y no entienda cuál es el nivel de inversión. Porque la de Manzanillo, que incluso la están haciendo empresas dominicanas, o mejor dicho, son los que están involucrados, empresarios dominicanos. Pero es para producir energía para que la consume el país. Pero en este caso es una suerte como de zona franca energética. Producir una energía para no beneficiarnos nosotros, sino vendérsela a Puerto Rico. Y no se la va a vender ni el Estado dominicano, ni la va a vender, porque si tuviéramos, por ejemplo, una Catalina instalada allí entre las dos provincias, y esa planta produce X cantidad de energía, usamos una parte para el país y la otra se la vendemos a Puerto Rico. Bueno, excelente, porque es un negocio de nosotros. Pero esta misma planta también habrá que ver si le van a vender a República Dominicana también, cosa que yo no sé, porque uno no conoce en detalle todo ese proyecto. Pero sería bueno que se diga de dónde que van a utilizar el agua de esas plantas
para vender energía fuera de la República Dominicana. Digo yo que soy un profano en materia energética. Bueno, la verdad que las lluvias, señores, las lluvias han hecho mucho daño. Hablábamos nosotros de las lluvias la semana pasada, pero se han intensificado y le han creado un serio problema al país y a las autoridades. Que yo tengo que decir lo siguiente, casi hasta con cierto desenfado, vamos a decir uno. Pero el gobierno o las autoridades, tal vez el desastre de la lluvia le alivia un poco la carga. Repito, lo digo con cierto desenfado. Porque es que había tantas deficiencias atendiendo los problemas de por sí ya muchos en las comunidades, que vimos la situación que se creó en San Francisco de Macorís, huelga y cosas de eso, por demanda a la solución de muchísimos problemas comunitarios. Incluso aquí mismo nosotros llegamos a poner una imagen de un puente de Arroyo al Medio abajo en la provincia de María Trinidad Sánchez. Y decíamos, antes de todo esto, las dificultades que estaban confrontando esos agricultores de la zona y ganaderos, porque el río había dañado, las lluvias habían dañado parte de los aproches de ese puente, y yo lo mostré aquí. Entonces, la comunidad tenía meses reclamando que le fueran a resolver ese problema, porque es una comunidad que produce mucho arroz, produce mucho cacao, están en cosecha, los dos productos, los dos cultivos en cosecha. Hay ganadería en la zona y el ganado hay que sacarlo en camiones también. Y eso creaba una dificultad para el medio de transporte. Ahora con esta lluvia en esa zona de María Trinidad Sánchez y la provincia de Duarte y la provincia de Espaillá, en la zona norte de Espaillá y Puerto Plata, todo el mundo ha visto los daños que han causado las lluvias. Pero ese puente ya prácticamente está colapsado porque ahora está más grave la situación que cuando nosotros pusimos la imagen de él. Y esas cosas, digo yo, ahora el gobierno se va a excusar de todo ese descuido que hubo por tanto largo tiempo que ha tenido la autoridad y que el anterior ministro de Obras Públicas fue todo una espuma, hablando muchísimo disparate, como se dice, pamplinas, las obras retardadas, y miren cómo está el 9 todavía, no, eso está como si fuera parado. Ese 9 de la salida de la autopista hacia el Cibao. Entonces las comunidades, todas las comunidades del país, afectadas antes de esta lluvia, ahora con el agravamiento, por eso digo con total desenfado, tal vez se puede decir en forma desenfadada, digo, al gobierno tal le ha convenido que hayan caído estas lluvias porque por lo menos le oculta la responsabilidad de lo que había en atraso. Ahora se agravan más las cosas, pero se le echa la culpa ¿a qué? A la lluvia, a los deslaves, a los arrastres, a los ríos crecidos, y ahí están los problemas agravados. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad,
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, el tema, no hay duda que ha sido la invitación que hace el gobierno a los partidos de oposición por vía de sus principales líderes o a los principales partidos de oposición, a los dos principales partidos de oposición. Y diríamos que al liderazgo nacional político. En este caso, Danilo Medina, Hipólito Mejía y Leonel Fernández. Danilo Medina no ha respondido aparentemente. El PLD fijó una posición antes de el asunto de la invitación del presidente. Y el PLD dijo que le satisface que no se tomen las medidas que está tomando el gobierno. Es decir, una actitud pro-haitiana, que fue la que tuvieron en el gobierno, que todos lo hemos dicho aquí, y todos los que estamos en estos medios comunitarios saben, lo hemos dicho responsablemente. El PLD fue un partido comprometido con el escándalo de la haitianización local, punto. Ellos se oponen a las medidas que está tomando la Dirección General de Migración, o léase el gobierno del presidente Abinader, que es quien invita para diseñar o que le aprueben la política que se están tomando, se llevan en ejecución. Lo del pacto sería lo ideal, el pacto por la patria, que fue lo que se acordó, no con el gobierno solo, sino con la participación de personalidades, sectores, partidos de oposición y partidos unidos al partido del poder, partidos minoritarios, otro grupo de sociedad civil, empresarios, etcétera, etcétera. Un grupo amplio también, y que solo faltaron los dos partidos grandes de oposición. Pero todo hubo una representación amplia. Y en ese pacto se recoge todo. Si ese pacto por la patria, si se reconocieran, bueno, se reconocieron las medidas que se diseñaron. Pero si esas medidas se aplicaran, yo pienso que no hay razón para que los partidos de oposición grandes se nieguen a acatar esas decisiones, porque pienso yo que en una reunión amplia como la que quiere tratar el presidente, lo que hay que poner sobre la mesa es ese pacto, porque eso lo dice todo. Si, repito, si lo que dice el pacto se cumpliera, nosotros tendríamos parte del problema haitiano resuelto, por lo menos lo que concierne a lo local. Porque la situación de Haití, que incluso si los partidos y los líderes locales le sugieren al gobierno lo que yo he dicho aquí, mire, presidente, tumbe ese colectivo de pro-haitianos que tiene su gobierno. Primera medida, que no está en el pacto, pero eso se puede agregar al pacto de nación. ¿Por qué? Porque hay gente que está comprometida con la haitianización del país. Gracias. Mire el caso del señor Sancés.
Eso es un mal ejemplo para darle inicio al pacto de nación. Usted nombrar un ministro consejero de la República Dominicana en el órgano que se ha jugado la última carta de dañarnos a nosotros, tratando de que la población de Haití se transporte toda la República Dominicana, es decir, convertir a la República Dominicana en un verdadero sumidero del problema haitiano. Y usted nombra allí un haitiano, porque es un íntimo, porque es un funcionario de la Cancillería, que el pueblo dominicano se lo han puesto como, diríamos ahí, como en forma oculta. Nadie sabía que ese señor lo sacaron como de una funda de un prestidigitador y sacan a este haitiano para que sea ministro consejero en las Naciones Unidas de la República Dominicana. Oigan bien, el órgano que está luchando para que República Dominicana se haitianice. Dirán, pero esto es ideal, dirán en la ONU. Pero el gobierno se atreve a firmar un decreto nombrando a ese hombre ahí, invitando al liderazgo nacional para diseñar una política de defensa de la dominicanidad, cuando está actuando en contra de la dominicanidad con ese caso. Entonces, Leonel Fernández es el único que le ha puesto, vamos a decir hasta ahora, porque el PLD no ha vuelto a hablar más, le ha puesto una serie de banderillas a la invitación. Primero, que no se haga en el Palacio. Y es muy lógico que no se debe hacer en el Palacio, porque después que uno sale de un sitio de poder, usted no le gusta volver ahí si no es con poder volver a esa institución. Yo me acuerdo. Yo trabajaba en Reforma Agraria, tenía un cargo que me nombraban por decreto. En el momento que yo me fui de ese cargo, yo no volví más por ahí. Porque usted no va ahí donde usted ya no está ejerciendo el poder, donde usted estuvo ejerciendo el poder, usted no quiere volver ahí. Yo no me acuerdo que regresara a Reforma Agraria. Y en Agricultura lo mismo. Me fui y yo no he vuelto más por ahí. Porque eso da como cierta, no es nostalgia, pero usted como que si ya eso, donde usted ejerció el poder, ya usted va ahí como uno más, uno de tantos. Usted no se siente como a gusto. No es por temores y nada de esas cosas. Leonel Fernández, después de ser 3 veces presidente en el Palacio, que es donde se ejerce el poder aquí, el poder político. Entonces, es muy difícil que Leonel Fernández, un veterano como Leonel, vaya a aceptar ir al Palacio y verse allí, como quien dice, con la nostalgia de aquí yo ejercí mi poder y ahora vengo aquí como una palomita, qué sé yo, vengo aquí como un infeliz más y está el imperante de turno, luce avasallante. No, ese no es el sitio ideal. Y tiene razón Leonel Fernández. Pero la misma bisoñé en el gobierno, tal vez al presidente no le advirtieron, no creo tampoco que fuera una especie de trampa que el presidente le haya atendido. Vengan aquí, Leonel Fernández, un hombre que tiene sus habilidades políticas y su cultura política, dice, no, yo no voy a caer como vagón. Y tiene razón. Sugirió que se haga en el CES, porque allí es un órgano más abierto, más participativo, muchos sectores están ahí. Claro, tal vez se puede prestar a diluirse, porque entonces hay mucha gente ahí que opinaría, que no tiene que ver con nada. Y además ahí hay mucha gente, muchos intereses. Y eso no es bueno. Y los políticos también, a esos niveles, no les gusta bajarse mucho tampoco. Y eso es como bajar el nivel. Leonel Fernández tendría que saber quiénes del CES podrían participar allí. Pero él dice que hay que sacar eso del Palacio. Y yo creo que eso está bien. Entonces, invitación del presidente, además, Hipólito Mejía y Danilo Medina son gente que no se llevan bien con Leonel Fernández, por eso lo sabe todo el mundo. Y Leonel Fernández le es incómodo tener que juntarse con esa gente probablemente. Entonces Leonel sabe que Danilo e Hipólito Mejía tienen cierta coyunda política, que hay ciertos acuerdos, afinidades, y es gente que se atrae y se llevan bien. Y yo dije aquí, yo recuerdo, cuando Raquel Peña dijo que tenía un sueño de ser presidente,
dije yo, señores, eso es un dolor de cabeza para Hipólito Mejía, porque Hipólito Mejía está jugando su carta con su hija. Pero si se agrega una Raquel, ya es otra dama que puede competir por la posición de ser candidata del PRM. En ese caso, Hipólito Mejía puede entrar en choque con Luis Abinader, que es el padrino político de Raquel, y donde está también Paliza, por ahí familiaridad entre Raquel y Paliza, la hay. Entonces, sabiendo uno la posición débil en que está el PLD, con un liderazgo también con muchas limitaciones, un liderazgo que ha actuado en forma errática y que necesita depurar responsabilidades para corregir errores, faltas y culpas que tienen, corregirlos, esos errores. Pero tiene que haber una especie de autocrítica. Y no la ha habido en el PLD. Entonces el PLD es un partido que probablemente no va a poder competir, porque, competir con éxito en las elecciones del 28. Entonces es un partido que va a quedar ahí como escorado. Y vista la afinidad de Danilo y de Hipólito Mejía, esas fuerzas se unirían y pueden hasta forzar ciertas divisiones o forzar incluso uniones o apoyos políticos para derrotar a un Leonel Fernández, si quedara Leonel por encima del candidato del PRM. Esas dos fuerzas, Hipólito Mejía y Danilo Medina, afines como son, podrían influir para una decisión de segunda vuelta. Dijimos nosotros esa vez allá, cuando Raquel planteaba su sueño. Entonces, el PLD en este caso tiene, repito, un liderazgo confiado a un Danilo Medina, un hombre que no ha confesado sus errores, un hombre errático, que ha sido la causa de esa desgracia, de esa caída, de desafección alta que tiene el PLD hoy, y que todavía espera más, porque imagínense cuando suelten estos fallos de los mariscos. Eso traerá más frialdad, más desencanto en ese partido y probablemente vaya casi a la extinción. Ahí mismo ya se ha creado una crisis innecesaria también en ese partido por la selección de candidatos a destiempo y violando la ley incluso. Y esas cosas traen muchas dificultades a ese partido, el PLD. Entonces, en esta reunión, el PLD, Danilo Medina es, diríamos, un hombre que va a nada a esa reunión. Simplemente diría que a poner la cosa entre él y Hipólito Mejía a coincidir de que hay que atenuar las acciones que el gobierno está tomando contra los haitianos, que lo ideal es que el presidente diga que hay que ir a la regularización, y fíjense que lo planteó Dios mío, estos gobiernos cuando están dirigidos por esos bisoños, eso es una letalidad. Ahí ahora tuvo que salir el vocero del gobierno y decir, no hay plan de regularización, pero es que estamos en un gobierno que no tiene vocería, un gobierno que habla y cualquier funcionario dice cualquier cosa disparatada. Entonces, el PLD de Danilo Medina fue el artífice del plan de regularización e incluso de poner un decreto de que estaban prohibidas las repatriaciones. Entonces fijó una posición ahora que es contraria, totalmente contraria a los deseos del pueblo dominicano y a los deseos que incluso exhibe la misma autoridad nacional, el gobierno mismo. Porque el gobierno, lo más lógico que si el presidente invita es para que le aprueben la medida que está tomando. Porque si es para que le desaprueben la medida que está tomando, entonces el presidente ¿para qué lo va a invitar? Leonel Fernández por lo menos ha dicho que quiere ampliar más la agenda y que no sea una agenda la que tiene el gobierno hoy y darle un visto bueno y aprobatorio, cuando puede ser incluso hasta también una suerte de trampa
aunque yo creo que no, tal vez Luis Abinader no está jugando a eso, pero puede ser que le avale todo lo que está haciendo el gobierno y el gobierno entonces haya hecho, como yo siempre he dicho aquí, una especie de tramoya o de escenificación del caso migratorio. El asunto es que eso expone primero a Leonel Fernández, porque Hipólito Mejía, él dirá, yo estoy en el poder. Danilo Medina no está en el poder, pero ya fijó una posición su partido. El único que tiene que fijar una posición es Leonel Fernández. Y dice que él va, que él iría a una reunión sobre esas dos condiciones. Que no sea en el Palacio y además que no sea una especie de estampar su firma y darle el visto bueno a la agenda que tiene el gobierno en aplicación. Y que él le gustaría participar. Yo creo que lo ideal es que le presenten a Leonel el Pacto por la Patria, que creo que es bastante amplio en sus puntos y todos considerando que están ahí. Y ahí hay mucha gente que firmó ese pacto, que está consciente de que lo que hay que hacer con el problema de la haitianización del país. Vamos a esperar, es para el 14 la cita, será la próxima semana. Pienso que el gobierno no debe negarse a que no se haga en el Palacio por las razones que ya se han expuesto. Porque no es verdad que a usted le gusta ir al sitio donde usted ejerció la fuerza, el poder, y usted ir allí como si fuera un corderito. No es verdad que usted va a ir a ofrecer la sangre del cordero, como se dice, un político de oposición, porque se vería como disminuido. Eso es lo que su liderazgo y su poder de convocatoria. Pero vamos a esperar, porque no se puede poner la carreta delante de los bueyes. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, la situación haitiana con la República Dominicana o de los haitianos, porque ya el problema de Haití lo sabemos que es un problema que está ahí y que no
nos compete a nosotros los dominicanos resolver el problema haitiano. A menos que el poder de la República Dominicana haga lo que yo pienso y lo que me gustaría a mí hacer. Pero dígame usted, esta voz cavernosa de Manuel Fermín, solitaria, no tiene poder de convocatoria. Pero yo he dicho lo que nosotros necesitamos hacer en Haití, tipo Israel, con Líbano y con Gaza y con todos sus entornos, terrorista y complicado para el Estado de Israel, que hoy está librando una guerra holocaustica, como hemos dicho. Israel ahí va a ganar todas sus guerras, sus batallas, pero va a perder la guerra y la paz al final, porque 200 periodistas muertos, explíquenme usted, eso es un desastre para Israel. Jamás Israel se va a levantar de eso, porque está actuando como actuaron los nazis contra ellos. Ya Gaza no aguanta más bombazos, es mejor que ustedes ocupen eso y ya, y punto, como era antes. Y ahí se salió Ariel Sharon, esa es la pura verdad. Pero ese es el tema del Medio Oriente. Estamos con los haitianos. Los haitianos, hay mucha presión de sectores que usan la mano de obra haitiana. Pero aquí tenemos que poner, como se dice, las cosas bien claras. Porque con la agricultura, y hemos dicho, nosotros fuimos aquí, claro, migración debe actuar en la calle, dejar los campos de productivos de último. Igualmente la construcción, si los haitianos están construyendo 20 o 30 o 100 torres aquí, o 200 torres y ellos están trabajando ahí, dejen eso de último. Porque hemos dicho, aquí andan centenares de miles de haitianos haciendo de todo, bubonería, prostitución, gente que lo que ande chirepeando en la calle, robando, haciendo nada, bailando y fumando droga y así, y vendiendo droga y matando y atracando. En eso es que está la gran mayoría de haitianos aquí. Entonces, y mujeres pariendo como si fueran roedoras. Ahí hay bastante material para usted llevárselo a Haití. Y se le cansarían los brazos a los agentes de la Dirección de Migración, recogiendo haitianos. Y dejar los últimos que están en los campos, para aquellos que están en los campos, buscar la forma de cómo controlar el flujo de braceros o el flujo de parturientas o de madres o mujeres que vienen con ellos y ver la cosa en su propio terreno. Parece que migración está por los lados de las ciudades, como hemos dicho, y en el área de la construcción no está atacando mucho. ¿Por qué? Porque como dijo un editorial del Nacional, el editorial creo que es del domingo, fue el editorial del domingo 4. En ese editorial, muy bien pensado por el periódico El Nacional, dice el Nacional, caramba, las estadísticas del IMAE, del Banco Central, dicen que la construcción creció un 14% y que fue el motor del crecimiento de la economía en ese mes, en marzo. Y además, o en abril, no me acuerdo. Además, la agricultura creció 5 puntos y algo. Tiempo de cosecha de arroz, la cosecha de cacao comienza también, y hay cosecha de aguacate, frutales, etcétera, plátanos, etcétera, etcétera. Bien. Tabaco, tomate, hay muchísima producción y vegetales y todo eso en un tiempo, otoño, invierno, primavera, etcétera, etcétera. El crecimiento de esos dos sectores dicen que no le hace falta mano de obra. Porque si tuviera la mano de obra deficiente, como dicen los bananeros y como dicen los constructores, entonces esos dos sectores se hubieran visto afectados en su crecimiento. Es lo que analiza ese editorial de Nacional, tosudas estadísticas, y es verdad. ¿Cómo se explica que estos sectores
hayan crecido, sean los motores de la economía, y entonces resulta que ellos dicen que no pueden trabajar porque no tienen mano de obra. Es decir, la sombra de la sospecha camina junto a ellos ahí. Hay que decir esa verdad. Ahora, por eso hay que tener cuidado en querer poner las cosas más graves. Los haitianos, sin los haitianos no habría agricultura. ¿Y por qué Marino Vinicio Castillo tiene su finca y recolecta cacao y cosechan plátano y batata y todos los frutos que siembra el doctor Castillo allí, y su cacao lo recolectan mano de obra dominicana? ¿Y por qué los cacaoteros no pueden tener mano de obra dominicana? Cosa que es falsa que sean los haitianos, porque de antes de estar los haitianos aquí, el cacao siempre lo han recogido los dominicanos. Y el cacao es una especialización, recoger ese cacao no es tan fácil porque los haitianos no tienen experiencia de eso. Entonces, no es verdad que la mano de obra haitiana es indispensable para la agricultura, nada más para eso, porque también vamos a la tecnología, que está incluido en el pacto de nación, la parte de la tecnificación. Ya los Vicini y Central Romana no utilizan tanto los braceros. Yo no he visto un camión de braceros transportando haitianos para la Romana, para donde los Vicini, a cortar la caña. Porque usted va a los batelles, por ejemplo, a Peligro, o a Farmer Produce, por esa zona, cuando el camino del Pintado, en Romana, y usted ve las máquinas cortadoras de caña, mecanizada, el corte de la caña. No digo que la carreta de bueyes que arriman la caña a los winches y a donde va el ferrocarril, porque haya mano de obra y hay haitianos ahí, y hay que ver los batelles, como han estado muy organizados, limpios. Los batelles de Romana, batey bienvenido, lo he visto muy bien organizado todo allí. Entonces, creo que bienvenido que se llama uno. Pero allá en Guaymate, son todos haitianos ahí, son todos haitianos. Y en Peligro, y en la zona de bueno, todo ese Farmer Product ahí. Ahora, ya nadie ve esa cantidad de braceros haitianos. Se ha tecnificado el corte de la caña. Y entonces, ¿por qué no se puede ir tecnificando los demás? Por tanto, no es tan verdad de que sin haitianos no hay agricultura en el país, o no habría agricultura, no es verdad. Ahora, sin haitianos tal vez no habría agricultura barata, o agricultura, qué sé yo, el exceso de mano de obra, trae la baja inversión en tecnificación, bueno, y tal vez la inversión de capital se ahorran los agricultores eso. Pero si usted tiene un haitiano que ordeña la vaca y usted pone una máquina de ordeñar las vacas, usted va a tener menos uso de esa mano de obra. Pero entonces la tecnificación es cara, se sabe. Pero en el Pacto de Nación hay que buscar la vía porque el gobierno habló de Bandex. Es decir, hay muchos casos que se pueden resolver con tecnología y con habilidades y tecnificación, etcétera, etcétera. No es verdad esa tesis de que no se puede. Entonces, hay todavía muchos problemas que quedan con ese asunto de los haitianos. Habrá que ver qué es lo que el gobierno va a resolver con eso. Un muro que no es esa valla, seguro que la objetaría Leonel Fernández, la va a objetar en el sentido no de que no se haga el muro, sino de que se haga un muro de verdad y no una valla que no tiene sentido, porque eso lo viola hasta una mosca haitiana. No, la mosca pasa por el hoyo de la rendija, pero los haitianos la cortan y cruzan como si fuera Pedro por su casa. Bien, vamos a terminar el programa porque ya el tiempo se me ha agotado. Pero ese tema vamos a seguir mañana o en la semana. Tenemos que seguir con ese tema de los haitianos porque es un problema serio y grave de la República Dominicana. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.